Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, un saludo cordial para todos ustedes. ¿Quién lo diría? El 2008 me lo contaban y no lo hubiera creído, pero ver para creer y lo vimos. Una cena a todo dar, con ropa de ocasión. Es que usted no lo podía creer, verlo a Juan Ramón Quintana en las altas esferas del empresariado nacional. Sí, la comitiva oficial estuvo encabezada por Álvaro García Linera. No, pues de guerrillero no le queda nada, bien internado, traje y corbata, esa corbata que estaba perseguida prácticamente hace unos años, hoy se la ostenta. No sabemos si era una corbata chuta o auténticamente italiana, pero en fin, una cena en un hotel lujoso de La Paz con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Luis Barberí Paz. Luis Barberí Paz es el representante dueño de Unagro, representante del empresariado agroindustrial de Santa Cruz. La propia planta azucarera de su propiedad lleva su nombre, Luis Barberí Paz. De tal modo que es la crème de la crème del empresariado cruceño, que pues hace algunos años era perseguido, acusado de ser una punta de oligarcas, contrarrevolucionarios, vendidos al imperialismo. Bueno, hoy Álvaro García Linera dijo, bueno, hace tiempo que no teníamos una ocasión como esta, efectivamente, y les dijo que había que hacer un trabajo conjunto para el beneficio del país, etcétera, etcétera. Y replicando o retribuyendo los piropos, Barberí Paz dijo, caramba, hay que reconocer que el país no es el mismo que hace 15 años. No explicó bien qué es lo que quería decir, porque efectivamente no es el mismo. Hoy hay más narcotráfico, más corrupción, más endeudamiento. Bueno, pero no le agreguemos una interpretación. Seguramente querría decir que hay más desarrollo que hace 15 años. En fin, en todo caso, esta cena y esta cordialidad entre los representantes del gobierno de Evo Morales y la cúpula del empresariado cruceño en particular, pero representando al empresariado nacional, es solamente la cereza encima de un pastel que el gobierno ha venido preparando hace rato. Y este año ha sido la culminación de ese proceso de acercamiento de sana sana con el empresariado y que tiene un objetivo electoral clarísimo, eliminar cualquier fricción con el sector empresarial para dar una impresión de enorme estabilidad económica y social en el país. No con la izquierda, la central obrera Yuncu, y con la derecha, el empresariado Yuncu también, ¿no? Y claro, un empresariado muy agradecido. Y estamos hablando que el empresariado está liderizado por Santa Cruz, porque es el sector más dinámico, el que más invierte y el que más gana. Este año, dos de las aspiraciones del empresariado agroindustrial han sido coronadas por determinaciones del gobierno. Primero, la producción de alcohol en vez de azúcar en las mismas plantas, cosa que era indispensable para que este sector siga produciendo, que tiene que ver con la baja del interés en el azúcar a nivel internacional. Hay una contracción de ese mercado, no hay muy buenos precios para el quintal de azúcar. En cambio, cada vez se necesitan más carburantes y el alcohol se convierte en un carburante
que se lo usa como tal o mezclado con gasolina. Y como hay déficit de gasolina además en el país, bienvenido sea. Pero el otro salto significativo fue el dar luz verde a los transgénicos para que la soya y otra producción de alimentos en Santa Cruz se conviertan en biodiesel. Y, por supuesto, la aprobación para que una producción como esta necesita más tierra, muchas más hectáreas para la producción y por lo tanto la frontera agrícola será ampliada sin ningún problema. Eh, Está claro que las alianzas del gobierno en 2019 no son las mismas alianzas de Evo Morales el 2005 que ganó las elecciones y el 2006 que inauguró su gobierno. En esos años la alianza era con los indígenas y los ambientalistas, la madre tierra, la reivindicación de los pueblos indígenas, los derechos humanos, y entonces el sector empresarial era parte del sector de los enemigos, el imperialismo y los empresarios, ¿no? Porque se impulsaba un socialismo que no se entendía muy bien qué era, pero por lo menos de boca para afuera, en contra del capitalismo, vive el socialismo, mueran los empresarios, vivan los indígenas. Hoy la tortilla se ha dado la vuelta en contra de los indígenas y los ambientalistas. Vivan los empresarios, vamos a buscar una estabilidad económica apoyando al empresariado, no a los indígenas ni a los ambientalistas, que hoy son los enemigos junto con una oposición, el 21F, etcétera, pero al empresariado, ¿qué le importa al final de cuentas el 21F y la democracia? Finalmente, los abuelos y los padres de los actuales empresarios fueron acunados por las dictaduras militares y les fue bien. Y ahora con Evo Morales le va recontra bien, de tal modo que no se han hecho mucho problema. Por otra parte, lo que cuenta es lo que hay en el bolsillo. Eso es lo que cuenta, en el bolsillo y en las cuentas bancarias, en fin. Y el ministro de Economía no se cansa de decir que nunca, como en este gobierno, el empresariado se ha desarrollado como nunca. Está bien, tuvieron que pagar el doble aguinaldo, pero eso es nada frente a estas otras franquicias que las obtienen gratuitamente. La idea es esencial, la estabilidad. Es una idea para el electorado. Mira, hay crecimiento y hay estabilidad. ¿Qué te importa quién gobierna? Si el que gobierna te da esa estabilidad, mira, los empresarios no protestan de nada. Bien, están chochos. Cenan con la cúpula, con los talibanes del gobierno, Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana, están a los abrazos y entonces, ¿qué te importa quién gobierna? Esa es la idea central, ¿no? Hacer un proceso electoral en una taza de leche. Otro de los puntos graves tiene que ver con la prensa. Hace un par de días se ha reunido la Sociedad Interamericana de la Prensa en Colombia y allí se emitió un comunicado duro en relación a Bolivia pidiéndole al gobierno que modifique su política de asfixia económica a los medios y periodistas independientes. Los de Cabildeo estuvimos felices con esta declaración de la CIP, bueno, los de Cabildeo y toda la prensa nacional. Y mire, poquititos días después, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, se reúne con la Asociación Nacional de la Prensa, que reúne a los empresarios de los medios de comunicación, que también están dirigidos por Santa Cruz, y han hecho una agenda para resolver los problemas o las fricciones que pudiesen existir entre el gobierno y la prensa y efectivamente para modificar alguna política que hubiese afectado, ¿no?, a los empresarios de la prensa. Bueno, si se resuelve este conflicto con el sector de la prensa,
que es un problema pues de paliar algunas dificultades económicas de algunos medios de comunicación, le estamos hablando de los grandes, pues ya la tasa de leche es, ya para qué le voy a decir, purísima, ¿no? Y vamos a un proceso electoral, pues, con muchas posibilidades de ganar, porque ese es el ambiente en el que Evo Morales podría tener un triunfo sin la necesidad de recurrir a un enorme fraude electoral. Fraude siempre, por si acaso, ¿no? Pero enorme fraude electoral. Ese es el contexto, esa es la política. Realmente es una política muy interesante, muy inteligente. Yo veo la mano de Walter Chávez por detrás, más que la mano, la cabeza, pero no sé si Walter Chávez está entre los que están diseñando la campaña electoral. Entonces, la idea es cero conflicto. Crisis económica. ¿Cuál crisis económica? Y claro, la gente lo que necesita es sentir que el circulante en su bolsillo, no importa si los empresarios ganan mucho, pero el asunto es que en los sectores ampliamente populares no se sienta esa crisis económica. Y para eso hay una política, seguir utilizando la reserva monetaria. El presidente Evo Morales estuvo hace poquito en Tarija con el alcalde de Patcaya, Roger Farfán, y le dijo, no, alcalde, tiene usted que construir este hospital rápidamente y entregarlo antes de las elecciones. Creo que ahí está pintada la otra pata de la campaña electoral de Evo Morales. No tiene él ningún asco de decir que está usando la plata de todos los bolivianos para obras que son de los bolivianos, pero que serán presentadas como obras del gobierno, obras de Evo Morales para la campaña electoral. ¿Para qué quiere un hospital en Patcaya? Para que el Seguro Universal de Salud, porque el drama de la salud es el talón de Aquiles de Evo Morales, se atenúe. Entonces ya tenemos, mire, un hospital y aquí se atiende gratuitamente el Seguro Universal de Salud y entonces todos votando a favor de Evo Morales. Esa es la idea. ¿Y qué le dijo? Este hospital cuesta 9 millones de bolivianos y ya le hemos depositado en su cuenta 1.800.000. Entonces, empiece de una vez a construir ese hospital. Esa es la instrucción al alcalde Farfán de Patcay. Bueno, pero no es un hecho aislado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay dos factores en la economía que caen y uno que sube. Y esto es muy grave, aunque todavía no lo vamos a sentir en el bolsillo, no lo estamos sintiendo en el bolsillo. Hay algunos síntomas que le voy a contar. ¿Cuáles son los que caen? La producción de gas, que no es poco, porque vivimos del gas. Como cae la producción del gas, cae también el impuesto directo a los hidrocarburos que se distribuye entre todos, gobierno central, gobernaciones, alcaldías, universidades, y eso ha caído y no les está entrando plata a las gobernaciones y a las alcaldías. Y por lo tanto, las obras se han venido paralizando. Obras que se estaban desarrollando, unas buenas, otras malas, en fin, unas con coima, otras no creo que hayan sin coimas, pero en fin, gran parte de las obras que Evo Morales había planificado inaugurar en los próximos meses están paralizadas a consecuencia de la caída en la producción y exportación de gas. Segundo, cae también la reserva monetaria. Es impresionante cómo esta reserva, el presidente del Banco Central ha manifestado que no es grave, ¿no? Porque todavía estamos dentro de los parámetros internacionales y todavía tenemos un gran margen. Y es cierto, el punto es que hay una caída feroz. Informe oficial al 31 de diciembre del 18 dice que la reserva monetaria que empezó con
13 millones. El 2013 teníamos 14 mil millones de dólares en reserva monetaria. El 14 fue el 2014, el año con mayor reserva monetaria, 15 mil millones de dólares, y a partir de entonces empieza la caída, porque a partir de entonces también empieza a bajar la producción de gas y las exportaciones de gas. El 2015 la reserva de 15 baja a 13, el 2006 de 13 a 10, el 17 sube un poquito, pero se mantiene en 10. Mire, de 15 habíamos perdido 5 mil millones de dólares en reserva. Y al 31 de diciembre del 2008, es decir, hace unos poquitos atrás, de 10 habíamos caído a 8. Estamos por debajo de las reservas del 2012. Esto es grave. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cae la reserva monetaria? Porque Evo Morales se la está gastando. Saca la plata de la reserva monetaria y la utiliza, ¿no?, en obras, en caminos, paga el bono a Zurduy con los, intereses de la deuda externa, porque invierten la reserva monetaria, se endeudan, en fin. Pero de ahí sale el bono Juana Zurduy y plata para obras camineras, en fin, para que la economía siga funcionando. Y usted y yo no sintamos, pero para nada, el impacto de la deuda externa. Esto aparentemente está bien, pero en algún momento va a estallar, porque si la reserva monetaria sigue cayendo, oiga, las cifras son impresionantes. El 2012 teníamos 13 mil millones, casi 14 mil millones de dólares de reserva monetaria. Llegamos a 15 mil millones y estamos en 8.9, digamos 9 mil millones de dólares de reserva. Y va cayendo. ¿Por qué? Porque los gastos siguen iguales y lo que genera la plata para los gastos, eso ha disminuido significativamente. Entonces, estamos agotando nuestros ahorros, porque los ingresos, que son los del gas, cuesta abajo en su rodada. ¿Qué es lo que crece? La deuda externa. La deuda externa crece proporcionalmente a la disminución de la reserva monetaria del Banco Central. A ver, la deuda externa, ¿sabe cuánto estamos en deuda externa? Estamos también en 10 mil millones de dólares, es decir, tenemos un monto en el Banco Central, 9 mil millones de dólares como reserva, y nuestra deuda supera ese monto. Al 31 de diciembre del 18, el monto exacto es 10 mil millones 177 mil millones de dólares, más de 10 mil millones de dólares en deuda externa. El 2006-2005 prácticamente Bolivia no tenía deuda externa. Nos hemos endeudado que da calambre. Gran parte de la deuda es organismos internacionales, ¿no? 6 mil millones, y en bilaterales, dinero que recibimos de otros países, a los chinitos les debemos 890 millones de dólares de barcazas, de helicópteros, de todos los negociados habidos y por haber en este gobierno. Lo que más llama la atención es que habiendo ingresos extraordinarios, porque el gas tenía un precio maravilloso y todavía no habían caído las exportaciones, Arce vendió títulos, llamados títulos soberanos, que significa deuda externa, que vamos a tener que pagar esos títulos, pero han colocado estos títulos, que son compromisos, se han endeudado con Estados Unidos y Europa, 2 mil millones de dólares, pagando unas tasas de interés que uno no puede creer, casi el 6% de tasa de interés. El primer lote de bonos a casi 5% y el segundo lote a casi 6% de tasa de interés, las tasas más altas del mundo. Entonces los bonos se vendieron como pan caliente y cuando Bolivia no pueda pagar
el capital y los intereses de esos bonos, de esos 2.000 millones de dólares, pues no hay ningún problema, se decomisan las exportaciones, ¿sabe? Deuda es deuda, hay que pagarla. Bueno, ese es el panorama, pero nadie lo siente todavía. El gobierno, estas cifras que son catastróficas, porque anuncian un periodo de crisis muy agudo en campaña electoral, hay que disimularlas, hay que marear la perdiz, porque otra cosa es ya cuando empiece la próxima gestión gubernamental, eh, Evo Morales piensa quedarse, no creo que le alcancen los votos, lamentablemente, pero está haciendo lo posible y hay que disimular la crisis. ¿Y cómo la va a disimular? Reactivando toda la obra pública que está paralizada a consecuencia de que las gobernaciones y las alcaldías reciben menos impuesto directo a los hidrocarburos que viene de la exportación de gas. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha destinado en las últimas horas 317 millones de dólares, que es un monto grande para el país, ¿no? En bolivianos son 2.210 millones de bolivianos, son 317 millones de dólares para distribuirlos entre las gobernaciones y alcaldías del país, como lo que ha hecho en Patcaya, Tarija. Es decir, a ver, alcaldes, ¿qué obra no ha terminado? Estaba haciendo un mercado, se ha paralizado. ¿Por qué? Porque no me ha dado plata del IDH. Bueno, aquí tiene, le voy a prestar, me va a devolver en 20 años, es decir, los próximos gobiernos, ¿verdad? Recuperar esa plata es casi una chauchita que está haciendo de plata para que terminen las obras y Evo Morales no tenga tiempo de tanta inauguración y vaya de aquí a allá como un loco, claro, con nuestro helicóptero y nuestra gasolina, a inaugurar las obras para la campaña electoral. Entonces hay 317 millones de dólares para que no se sienta la crisis, para que las obras que están paralizadas y a medio hacer vuelvan a reactivarse, se vuelvan a contratar obreros, vuelva a haber empleo, se reactive la industria del cemento. Usted ya sabe, la construcción es un gran instrumento, es una maquinaria con muchos engranajes que mueve la economía. Y entonces Evo Morales le está inyectando esa plata para que las alcaldías y gobernaciones, obviamente oficialistas, pues no se le ocurra que va a ser la gobernación de Santa Cruz ni la alcaldía de La Paz la que va a recibir este dinero. No, 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 son las alcaldías oficialistas, porque de lo que se trata es de inaugurar obras con un sello político. Estamos en campaña electoral y este será el eje de la campaña electoral. ¿De dónde saldrán los 317 millones de dólares? Del Banco Central? Pero si el Banco Central no es una reserva monetaria internacional, es una caja chica de Evo Morales. De allí saldrá la plata para que Evo Morales haga su campaña electoral con las obras que ahora están paralizadas en las alcaldías y gobernaciones del MAS. Bueno, cerrando esto, pues habrá que decir que esto no es nuevo. Recordarán que el 17 el gobierno aprobó más de 100 millones de dólares supuestamente para bajar el desempleo. El desempleo no era una cifra alarmante en Bolivia, pero era un muy buen pretexto para seguir sacando plata del Banco Central. 149 millones de dólares, no, un poco menos, déjeme ver, es otra cifra, pero es 146 millones de dólares para la generación de empleos, un proyecto del 2017. Claro, uno dice, qué bien, ¿no? Evo Morales, la meta, porque siempre las metas son espectaculares desde el punto de vista de la propaganda política. Bolivia, con esta inversión, iba a bajar el desempleo al 1%, es decir, el 99% de la mano de obra boliviana iba a estar empleada, ¿no? Como se sabe, el 80% es informal, trabaja vendiendo chucherías en la calle
etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero desde el punto de vista propagandístico, lanzó el proyecto para llegar, para bajar el desempleo al 1%, pero Suiza un poroto, ¿no? Finlandia otro poroto, 1%. El país con menos desempleo, bueno, 146 millones de dólares. Una parte importante de este dinero se iba a invertir en infraestructura urbana. Y en La Paz lo hemos visto. Esa plata le llegó a Jesús Vera, el agente del MAS en La Paz, el que tiene por objetivo derrocar a Revilla. Y entonces Jesús Vera recibe esa plata en adoquines y va a los barrios donde la alcaldía de La Paz no llega, que son barrios jóvenes que están en formación, que no tienen luz pero no tienen agua potable y por lo tanto no tienen empedrado y menos asfaltado en sus calles. Entonces llega Jesús Vera y dice, ¿quieren que les adoquine o enlosete su calle? Sí, queremos que nos enlosete la calle. Bueno, todos a la reunión de mi federación, todos afiliados al MAS. Es un instrumento de extorsión política, porque con una loseta compran una conciencia, es para comprar conciencias. Y entonces, pues sin permiso de la alcaldía, sin ningún criterio urbanístico, usted ve una cuadra que está adoquinada y el resto de las cuadras no están adoquinadas, porque en esa cuadra los vecinos fueron a la reunión de Jesús Vera, fueron a la marcha del MAS, en fin, y entonces adoquinó sin que exista alcantarillado. No, no tiene importancia. La cuestión es que utiliza la plata que sale del Tesoro General de la Nación, que sale de nuestros impuestos, se la dan a Jesús Vera, nunca rinde cuentas, nadie sabe de qué vive Jesús Vera, se sabe que a veces está borracho en la Federación de Juntas Vecinales, pero sí sabemos que utiliza la plata para este proyecto de adoquinado. Y todo es así, el objetivo es electoral, es como condicionas la sobrevivencia de la gente a el sometimiento político. Eso en la época del MNR se llamaba pongueaje político. Son los pongos del MAS, los que por un adoquín van a la reunión del MAS y levantarán la banderita azul en las próximas elecciones y no sé si votarán por el MAS, pero de que son gente, no son ciudadanos, sino son gente que acarrea los agentes del MAS de aquí para allá. Y lo mismo que ya lo hemos visto en la práctica con este plan de generación de empleo, será lo mismo este fideicomiso que se está entregando a alcaldías y gobernaciones del MAS, porque se utilizará ese dinero, estos 317 millones de dólares, para obras y acarrear gente, llevar gente de aquí para allá, condicionar obras. ¿Quieres mercado? Ah, bueno, te afilias a el MAS. ¿Quieres escuelita? Padres de familia se afilian al MAS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ve, este es el plan electoral. Primero, tasa de leche, acuerdo con los sectores empresariales que pueden ser conflictivos. Los sectores empresariales no es que son muchos y que no van a determinar en número de votos el triunfo de Evo Morales o su derrota, pero son un sector influyente y al ser influyente pueden crear una sensación de inestabilidad. Entonces, cuando se los tiene en el bolsillo, mejor. Tanto la Asociación Nacional de la Prensa como los sectores agroindustriales y empresariales en general, y por otra parte, este soltar circulante que ya no llega por la exportación de gas, pero no importa, sacrifiquemos la reserva monetaria para dar esa sensación de actividad nuevamente. Y entonces las gobernaciones y alcaldías empiezan a contratar obreros, empiezan a comprar cemento y empiezan nuevamente las obras a moverse, no importa si sirven o no sirven, pero dan esa sensación de que crisis económica, pero ni en pintura, ¿no? Esa es la gran campaña que piensa hacer. Y el último factor
es que Evo Morales de momento no entra a la guerra sucia en contra de los candidatos opositores, porque lo que está haciendo es que entre ellos se rasguñen, arañen y jalen de los pelos, y para eso ponen algunos agentes interesantes a lanzar acusaciones contra uno, contra otro. Entonces, en vez de referirse a Evo Morales, se refieren unos contra otros y atacar a los alcaldes que no son del MAS. Todas las denuncias de corrupción contra el gobierno quedan atenuadas frente a una sospecha, frente a un alcalde opositor, a un gobernador opositor. Bueno, esos son los elementos. Dejen que ellos mismos se maten y ahí queda Evo Morales como un duque, ¿verdad? No solo un emperador, sino un duque que no ha necesitado entrar a insultar a nadie. Y bueno, esta es la estrategia de unas elecciones en una taza de leche. Y cuando usted intenta explicarle a alguien que de lo que se trata es que Evo Morales se va a convertir en un dictador, un observador internacional viene y ve a Juan Ramón Quintana a los abrazos con el de la Confederación de Empresarios Privados y el ministro de Comunicación a los abrazos con los empresarios de comunicación. Dice, bueno, aquí no hay muchos elementos de dictadura, ¿no? Bueno, pero se ha habilitado ilegalmente y entonces, bueno, queda la duda, ¿será ilegal, no será ilegal, cómo será? En fin, ese es el ambiente, eso se pinta. De lo que se trata ahora es saber cómo la oposición reacciona positivamente en contra de las estrategias oficialistas. Muchas gracias por estar con Cabildeo y seguiremos con otros informes especiales la semana que viene. Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Tipnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Tipnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Tipnis no está solo.